¿Será que el béisbol se parece a la vida? ¿Será que sin él no podemos soñar? Hola amigos, qué placer encontrarnos para juntos conversar de arte y béisbol. Hoy desde una locación especial. Y es que me encuentro en la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, precisamente porque mi invitado tiene que ver con la literatura. Él es poeta y editor. Diría yo que es uno de esos intelectuales imprescindibles cuando de actualidad cultural cubana se habla. Lleva más de 25 años como director de la revista La Gaceta de Cuba y en su amplia trayectoria literaria tiene varios libros publicados. Pero hoy vamos a hablar de béisbol, porque este es un deporte que lo ha acompañado durante toda su vida y que por supuesto ha tenido expresión en su trabajo como escritor e investigador. Hoy, en De Arte y Béisbol, Norberto Codina. Como decía en la presentación, hoy vamos a hablar de béisbol. Y es que en esa amplia trayectoria suya por el mundo de las letras hay un libro dedicado específicamente a la pelota. Me refiero a Cajón de Bateo, que vio la luz por primera vez en el año 2012 por Ediciones Matanza. Entonces quisiera que empezáramos por ahí. ¿Por qué Cajón de Bateo? Bueno, ante todo, gracias a ustedes por haberme dado esta oportunidad. Para mí, hablar de béisbol siempre es una pasión y algo que me motiva, que me estimula. Este libro tal vez tuvo su génesis en el primer texto que yo publiqué en el ya lejano 1969 en un boletín provincial de estudiantes, que era con el tema del béisbol, por el seguimiento y la afición que siempre he tenido al deporte de las bolas y los strikes. Y al final se me fueron acumulando trabajos de distintas índoles, por eso la idea de Cajón de Bateo jugando con lo de Cajón Desastre. O sea, es un libro donde caben a la vez en lo que pudiéramos denominar prosa varia, crónicas, testimonios, evocaciones, hay incluso en los anexos cuentos, trabajos de corte ensayístico, hay alguna que otra entrevista. O sea, es una miscelánea de textos y de acercamiento de distintos ángulos a la relación del béisbol con la cultura y la identidad. Por eso el subtítulo de este libro es Béisbol, Cultura e Identidad, algunas claves personales y prestadas entre béisbol y cultura. Esa era la idea del libro. Y también para reivindicar los vasos comunicantes que existen entre el arte y la literatura en Cuba y la pelota, nuestro deporte nacional, que no siempre han tenido visibilidad. Pero también está el caso de los peloteros que de alguna manera se han vinculado con el arte. Coméntame un poco sobre eso. ¿Era la idea desde el inicio? Claro, por eso te utilicé el término de vasos comunicantes. O sea, es una relación, es algo que se religa. O sea, béisbol, cultura, identidad. Y eso pasa del origen de la pelota en Cuba hace 150 años. O sea, por esas vías y por esas coordenadas ha estado. Y tanto el protagónico que han tenido escritores y artistas, algunos de los cuales jugaron béisbol en un momento determinado, más allá del que casi todo niño cubano pasó por el juego de placero, por las cuatro esquinas, hasta deportistas, jugadores de béisbol que, como tú has dicho, han tenido una presencia también en la cultura, ¿no? Me contó que recientemente había presentado una segunda versión, una edición nueva de Cajón de Bateo. ¿Qué características tiene esta que la diferencian de la edición anterior? Cuando Martínez Osaba presentó el libro en Pinar del Río, Martínez Osaba, por cierto, que es de los autores nuestros que más se ha dedicado a esto de rescatar la presencia del béisbol en nuestra literatura en general. Digo que yo había sido muy ambicioso, ya con un libro como este, estar declarando en el prólogo que me parecía insuficiente y que me quedaban muchas cosas en el tintero. Pero es que esto pasa con la pelota y más cuando se relaciona con la cultura.
al punto que yo acabo de terminar una segunda versión del libro, que es el doble de páginas. O sea, tiene 400 y tantas páginas y debe salir igual, se acaba de entregar al sello Ediciones Matanza, que fue quien lo publicó. Todos los días descubres un pasaje interesante, una anécdota interesante que te permite irlo enriqueciendo. En la revista La Gaceta de Cuba, la cual usted dirige, se ha hecho referencia en repetidas ocasiones al béisbol, como expresión, por supuesto, de la cultura de nuestro país. Incluso en este año 2015 se presentó un dossier, Béisbol, Cultura y Nación, en el que se unen textos de historiadores, periodistas, también otros artistas. Coméntame de ese trabajo que viene haciendo la revista en función de desarrollar el béisbol como identidad nacional, como cultura de nuestro país. Ya yo llevo 28 años en la revista y desde que yo comencé en el staff de la revista siempre ha habido una presencia de seguidores de Santiago o de industriales o de Villa Clara, que han sido fundamentalmente la mayor presencia que hemos tenido, declarado un industrialista furibundo como Leonardo Padura o un santiaguero atravesado por los tiempos que nos están tocando como Arturo Arango. O sea, hemos tenido esa presencia, o Omar Baliño, seguidor de los equipos villaclareños. Esto ha estado por un lado. Y por otro lado, lo que tú acabas de decir, el béisbol como expresión de la cultura nacional. En algunos momentos se ha reclamado de que, bueno, que el béisbol tuvo su origen en Estados Unidos, que si pudo ser una presencia colonizante en su momento determinado, que hasta qué punto pertenece a la identidad nacional. Pero es que toda cultura se nutre de apropiaciones, y más las naciones, los países que apenas tienen unos siglos de existencia. Y llama la atención que hace 150 años, justamente cuando estaba en eclosión la formación de lo que sería la nacionalidad cubana, es que entra el béisbol. En esta Gaceta, el número 3 de este año, el 2015, incluso el dossier tiene como eje central reclamar para el béisbol que se reconozca como patrimonio intangible de la nación. Y a propósito de las apropiaciones que hace toda cultura, por ejemplo, la 10ª es patrimonio intangible de la nación y vino de las Islas Canarias. La rumba es patrimonio intangible de la nación y sus raíces son africanas. Yo celebro que la 10ª y la rumba legítimamente formen parte del patrimonio intangible de la nación, pero con el mismo derecho debemos ver en el béisbol. Y la Gaceta un poco está convocando a algo que ya está en el espíritu de muchas personas, incluso en la Comisión Nacional de Patrimonio. Usted estuvo presente en el coloquio que se realizó en el año 2014 sobre el Salón de la Fama del béisbol cubano. ¿Qué importancia le da a ese evento que se realizó y, por supuesto, al rescate de la historia del béisbol? Le doy una importancia total. O sea, el hombre se tiene que alimentar y nutrir siempre de su pasado para vivir su presente y para afrontar el futuro. Y más en estos momentos es importante fortalecer todo lo que ha sido la historia del béisbol y la pertenencia que tiene el cubano hacia el béisbol, que esto nos toca desde niño. No por gusto, en este mismo dossier hay un texto al final del reconocido ensayista cubano Iván de la Nuez, Iván vive, por cierto, en Barcelona, o sea, está en el mundo del fútbol español, y se llama Béisbol o Fútbol, a propósito de esta posible dicotomía, lo cual una cosa no niega a la otra. Tú puedes ser seguidor de Industriales y seguidor del Real Madrid, o seguidor de Villa Clara y seguidor del Barça. Ese salón, que se fundó en el año 39, se vino a cerrar en el año 60, 61, y aunque cada cierto tiempo alguien recordaba que habría que crear un salón nuevo o refundarlo, por suerte se recuperó. Lo que se trata ahora es de mantenerlo, y ese es el gran desafío que tenemos. Y ese también es una expresión de que las nuevas generaciones, a lo que contribuye mucho el programa de ustedes, descubran y redescubran el pasado de su país.
El buen amigo Cené en repetidas ocasiones nos ha hablado de su pasión por el equipo de los Tigres de Marianao cuando la liga profesional cubana. Pero este ni siquiera era de los principales equipos de mejores resultados. ¿Cómo explica esa preferencia por Marianao? Como conocen mis amigos, yo, aunque soy de... mi familia materna es cubana por varias generaciones, nací en Venezuela. Y cuando llegué aquí en el 59, le iba al Magallanes en Caracas. Pero recién llegando, me llamó la atención el equipo Marianao, y no porque compartieran las mismas iniciales y nunca viví en ese barrio, incluso ni por su récord, porque ganó 4 campeonatos en 40 años, aunque sí estaba el aura de haber ganado 2 campeonatos recientes. Lo hice sobre todo por una figura líder que era Orestes Miñoso. Y en algún momento yo cuento en cajón de bateo, tanto como en la escuela donde yo estaba, solo mi gran amigo de toda la vida, también el hoy reconocido historiador intelectual Rafael Acosta y yo éramos los únicos seguidores del Marianao, porque todo el mundo era Habana o Almendares. Y de ahí nació también mi vínculo con Miñoso y mi relación con Miñoso, al que está dedicado el libro, junto con otras personas que son importantes en mi vida, como por ejemplo mi suegro. Miñoso yo lo conozco personalmente en el 96, solo lo conocía por el televisor, porque incluso nunca coincidí con él en el estadio, porque era muy niño, como dije al principio. Y a partir del año 96, en Chicago, donde vivió los últimos 50 y tantos años de su vida, coincidimos en varias ocasiones. En esta relación también terció quien es mi gran amigo, mi hermano de muchos años, Félix Masud, cuyo padre del mismo nombre era el masajista del Marianao y gran amigo de Orestes Miñoso. Entonces me tocó compartir con Miñoso, jugar dominó, Miñoso como buen cubano, hasta que no empezó a ganar a las 1:30, a las 2 de la mañana, no renunció. A la vez que él se fue una partida adelante, dijo, no, ya estoy cansado y me voy. Pero él no quería irse siendo el derrotado. Y por otro lado, le gustaba cocinar, disfrutaba cocinar. Me parece de mucha importancia la entrada de Miñoso al Salón de la Fama. No solo por lo que significan sus récords, no solo por el chachachá que lo inmortalizó, sino para los cubanos de mi generación y de las generaciones anteriores. Decir Miñoso era identificar el béisbol. Y como dije anteriormente, incluso para los mismos aficionados norteamericanos. Me conta que él estuvo muy feliz con la noticia porque a través del mismo Félix Masud yo me comuniqué con él. Él incluso me mandó unas líneas de agradecimiento porque además se hizo justicia a una persona con la que el Coppertown ha sido injusta. Porque peloteros, algunos peloteros que incluso no tienen los récords de él, sí pertenecen al Coppertown. Yo creo que eso es una deuda como otras tantas que tiene el Salón de la Fama de las Grandes Ligas. Incluso para las personas que no son seguidoras del béisbol, pero que tienen la referencia en su contexto cultural de Orestes Miñoso, fue una alegría compartida. La pelota va y va, y va, y va, se fue. Han bateado un jonrón, qué tremendo batazo, qué tremenda emoción. El Miñoso, señores, que la bola botó. La pelota va y va, y va, y va, se fue. Han bateado un jonrón, qué tremendo batazo, qué tremenda emoción. El Miñoso, señores, que la bola botó. Cuando Miñoso batea verdad, la bola baila hasta el cha-cha, cha. Cuando Miñoso batea verdad, la bola baila hasta el cha-cha, cha. Cuando Miñoso batea verdad,
La bola baila el cha 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 cuando Miñoso va. ¿Y en las series nacionales a qué equipo le va? Yo en la era de las series nacionales le voy a Santiago de Cuba y sufro todos los días, pero ya me cansé de sufrir, porque me doy cuenta que personas que tienen ese nivel de decisión en sus manos, de contribuir a que ese equipo no se siga desmantelando, no han hecho absolutamente nada. Sigo manteniéndome al tanto de los récords, de las estadísticas, sigo disfrutando todas las jugadas, pero en el tema de mi equipo favorito, que como dijo un colega, un amigo escritor, uno se va de los trabajos y se divorcia de las mujeres, pero no del equipo favorito, pero sí me he tomado una licencia deportiva. Es usted venezolano de nacimiento y Venezuela es una tierra muy beisbolera. Por cierto, ha tenido muy buenos resultados a nivel internacional y tiene una de las ligas profesionales más competitivas del área. Pero usted ha desarrollado su vida en Cuba, tanto personal como profesional. Cuando se enfrentan estas dos naciones, Cuba y Venezuela, ¿a quién le va? Cada vez va siendo más difícil, pero igual. O sea, yo recuerdo en el año 66, aquel juego en Puerto Rico, en los centroamericanos de Puerto Rico, que Venezuela le ganó a Cuba. CNM no me permitirá mentir, creo que fue 1-0 el desafío. Y yo me alegré con la victoria de Venezuela, pero sufrí la derrota de Cuba. O sea, eso lo sigo teniendo. ¿Qué me pasa con los peloteros cubanos? Que yo me identifico con ellos individualmente. Y quiero que cada uno de ellos, independiente de la franela que vistan aquí, triunfe y se realice como jugador. A Codina, las gracias por compartir estos minutos con nosotros, estas experiencias únicas que lo vinculan con el deporte llamado también Pasatiempo Nacional de los Cubanos. No, gracias a ustedes por haberme dado esta oportunidad y aunque sé que mi intervención se asocia con mi título, que ha sido un poco un cajón desastre, pero ojalá no sea un cajón de desastre y haya sido útil para el televidente. Solo me resta invitarles a que lean Cajón de Bateo. Usted recuerde, nos volveremos a encontrar para juntos conversar de arte y béisbol. Y cada jugada está escrita en el viento. La gloria está esperando a quien la sepa leer. Es por eso que te odio como mismo te quiero. Por a mi alegría el mejor doble play. Desborda un torrente de cruel ofensiva. O queda atrapado en un juego de strike. ¿Será que el béisbol se parece a la vida? ¿Será que sin él no podemos soñar? No podemos soñar.